Quizá quienes hayan seguido el curso recuerden el teorema de Green, porque insistí bastante con él. Entonces este teorema de Green nos relacionaba la integral doble de esta resta de derivadas, que eran componentes de un campo vectorial bidimensional. Era de hecho la componente, una de las componentes, componente en Z del rotor de un campo F, que tenía como funciones componentes P y Q. Entonces esa integral doble era sobre una región del plano y relacionaba con una circulación en el contorno de esa región. Entonces nosotros habíamos definido una expresión vectorial para el teorema de Green. Esto termina siendo la circulación. Estas son dos formas de expresar la circulación del campo vectorial F. Y esto, bueno, le habíamos dado el nombre rotor 2D al rotor, la componente en K, digamos, en dirección Z del rotor. Entonces, ustedes recordarán qué era lo que significaba. Bueno, lo que nosotros teníamos acá era la suma de todos los rotores de cada punto de la región D. O sea, una integral es una suma, un poco más sofisticada, pero una suma al fin. Y entonces marcaba o indicaba cómo era la tendencia a la rotación de un fluido dentro de la región C, dentro de la región D, perdón. Y la circulación de F alrededor de la curva frontera C, la curva frontera de D, nos decía, bueno, cómo era la tendencia general de circulación del fluido dentro de la región D. O sea que nos están diciendo las mismas cosas y por eso tenía esa igualdad. Bueno, los dos integrales son iguales. Bien, el teorema de Stokes es una versión general del teorema de Green, o mejor dicho, el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes. La diferencia entre ambos teoremas, acá presentamos la expresión matemática. La diferencia fundamental entre ambos teoremas es que el teorema de Green se refiere a una región y a una curva en el plano. La región D y la curva C son ambas pertenecientes al plano XY. Si uno piensa que ya tenemos derivada con respecto a Y, con respecto a X, con respecto a Y, y el rotor está, por supuesto, en la dirección normal, como hemos discutido largo y tendido en cuanto a la definición de rotor. Mientras que el teorema de Stokes permite que la región de integración, la región de la integral doble, digamos, esta región, sea una superficie que tenga curvatura, ¿sí? Una superficie del espacio tridimensional, y la curva C es la curva frontera de esa superficie, que, bueno, también es una curva, puede ser una curva tridimensional. Entonces, si ustedes recuerdan el dibujo de la región D y la curva C del teorema de Green, bueno, estaba expresado en el plano XY, mientras que uno observa dónde se aplica el teorema de Stokes y tenemos una superficie que puede tener curvatura, o sea, puede tener un carácter tridimensional, y la curva C orientada positiva, ¿sí?, que es nuestra curva frontera. Pero en definitiva, la igualdad matemática es muy similar. Acá tenemos la circulación, ¿sí?, que se expresa de la misma manera, independientemente si la curva esté en el plano o la curva esté en el espacio. Y la integral de rotor, acá tenemos la integral de rotor, una integral doble, diferencial área, y acá tenemos la integral de rotor, pero es una integral de superficie. De hecho, esto es una extensión o sea, una integral de superficie, hemos discutido que es una extensión de la integral doble común y corriente. O sea que en definitiva es la misma igualdad, lo único que el teorema de Stokes es un poco más sofisticado. El teorema de Stokes en realidad debe su nombre a un matemático que se llamó George Stokes, pero no fue él quien desarrolló esta igualdad, sino fue William Thomson, que es más conocido como Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, ¿sí? Entonces este señor Lord Kelvin le mandó una carta al señor Stokes diciendo, bueno, hice este desarrollo, estudié esto en el electromagnetismo, y el señor Stokes lo presentó como un problema para demostrar a sus alumnos de la universidad, y entonces, como él fue el que lo hizo público, bueno, ganó que el nombre del teorema durante muchísimos años y hasta hoy incluso esté nombrado con su nombre, ¿no?, con el nombre de Stokes. Generalmente ahora se llama teorema de Kelvin-Stokes, ¿sí?, para digamos, darle también un poco de crédito al hombre que realmente hizo el desarrollo. El teorema de Stokes
al ser una generalización del teorema de Green, tiene la misma aplicación que discutimos largo y tendido también en fluidos en lo que respecta con respecto al teorema de Green, o sea, la misma aplicación. Lo que pasa es que estamos hablando de un campo de velocidad de fluido que puede estar en el espacio tridimensional, entonces tenemos muchísimo más campo de aplicación, ¿sí? El teorema de Stokes puede utilizarse en estudios de aerodinámica, por ejemplo, en estudios de meteorología, ¿sí? En estudios de corrientes marinas. Pero, además de mecánica de los fluidos, el teorema de Stokes tiene una aplicación importante en el electromagnetismo, porque de las 4 leyes de Maxwell del electromagnetismo, seguro las han visto en Física 2, o si no de algún lugar, uno siempre como estudiante de ingeniería o como ingeniero las escucha nombrar. De esas 4 leyes de Maxwell, 2 de ellas involucran rotores de campos tridimensionales, ¿sí? Y tienen forma integral y forma diferencial de ser escritas, ¿sí? Como muchas expresiones, uno puede escribirla de manera diferencial o de manera integral, como por ejemplo el teorema de valor medio puede ser escrito de esa manera. Esas expresiones integral y diferencial se asocian, o digamos, se llega de una a la otra a partir de la aplicación del teorema de Stokes. Esas 2 leyes son la ley de Faraday y la ley de Ampère. Bien, pero de todas maneras, como las aplicaciones en fluidos, que por eso son las que más interesan al ingeniero mecánico, son en definitiva las mismas que las que vimos para el teorema de Green, lo que pasa es que es un poquito más sofisticado nada más, pero el razonamiento es exactamente igual, entonces no vamos a repetir todo eso y solamente vamos a mostrar que el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes. Bien, en el teorema de Green, la superficie que nosotros tenemos es una superficie plana y la integral es una integral doble común y corriente, mientras en el teorema de Stokes lo que tenemos es una superficie que puede ser curvada y lo que tenemos es un flujo, ¿sí? O sea, una integral de superficie de un campo vectorial. Entonces, claramente uno puede considerar este caso como uno particular de este caso de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una superficie plana en el plano XY, la podemos parametrizar de esta manera, o sea, con 2 parámetros, por supuesto, es una superficie, y solo consideramos que tiene validez la X y la Y, ¿sí? O sea, U y B corresponde a X y a Y respectivamente, mientras que Z es 0, entonces nos aseguramos que nuestra superficie está en el plano. Entonces, la idea es agarrar la fórmula del teorema de Stokes y llegar a la fórmula del teorema de Green. Entonces decimos, bueno, el teorema de Stokes nos dice esto, nos dice que la circulación de F en la frontera en este caso es de nuestra curva, es igual al flujo del rotor de ese campo F a través de la superficie S. Entonces el campo, bueno, puede ser cualquier campo, mientras que este flujo nosotros lo podemos, para resolverlo, lo convertimos en una integral doble, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, ds vectorial se convierte de esta manera en diferencial área, según lo que vimos en la definición de flujo de campo vectorial hace un ratito. Entonces, lo que tenemos que calcular es el producto vectorial entre los vectores tangentes de nuestra superficie. Los vectores tangentes de nuestra superficie serán, bueno, uno tiene que derivar con respecto a U y con respecto a B. La derivada con respecto a U será 1, 0, 0 y la derivada con respecto a B será 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces, esos son nuestros vectores tangentes. Si ahora nosotros hacemos un producto vectorial, por supuesto nos da el otro versor. Esto es 1, 0, 0, esto es 0, 1, 0, nos da el versor 0, 0, 1, o sea, el versor K. Entonces, por lo tanto, solamente tenemos el rotor. Tenemos el rotor de campo vectorial proyectado en dirección Z, o sea, esto es exactamente lo que nosotros le habíamos llamado rotor 2D y por lo tanto, para una superficie plana, el teorema de Green está contenido dentro del teorema de Stokes, quiere decir, esta es una versión general y esta es una versión particular del mismo teorema. Bien, vamos a resolver, vamos a calcular la integral doble del rotor, utilizando el teorema de Stokes. Entonces lo que vamos a hacer, o sea, si nos dice calcule la integral doble del rotor o del flujo del rotor a través de una superficie usando el teorema de Stokes, lo que nos quiere decir es que resolvamos esta integral y al resolver esta integral el teorema de Stokes nos asegura que es igual a esta otra. Entonces esa es la idea.
Entonces vamos a ver una particularidad que tiene este teorema. Usa el teorema de Stokes para evaluar la integral o el flujo del campo rotor de F a través de la superficie S, siendo, bueno, este nuestro campo F y S la parte positiva de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4, ubicada dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 1. Bueno, cuando uno tiene así una superficie que está generada a partir de dos superficies, lo que tiene que hacer es, bueno, graficar y entender el problema. Entonces acá tenemos la hemisfera, ¿sí?, de radio 2 y nuestro cilindro de radio 1. Entonces, si nosotros queremos calcular esto, pero utilizando el teorema de de Stokes, lo que vamos a tener que hacer es resolver esta circulación. ¿Esta circulación dónde? En la curva frontera de nuestra superficie. La curva frontera C es, bueno, la intersección entre el cilindro y la hemisfera, ¿sí? Esa intersección entre el cilindro y la hemisfera será un círculo, ¿sí? Entonces, el círculo corresponde a x cuadrado más y cuadrado igual 1 y estará a cierta altura, o sea, tendrá además cierto valor de z constante. Entonces, como dijimos, la curva debe cumplir que, bueno, pertenezca al cilindro. La curva C, me refiero a este círculo. Si este círculo es la curva limítrofe de nuestra superficie S, entonces debe cumplir que pertenece a la superficie y pertenece también al cilindro. Entonces uno puede restar ambas y lo que obtiene es el valor de z. Entonces z cuadrado igual 3. Claro, o sea, nosotros acá hablamos de una esfera, pero el problema nos dice la hemisfera, por eso nos da el cuadrado, porque si uno considera la esfera completa, el cilindro la puede cortar dos veces, entonces por eso nos da el cuadrado. Pero nos interesa la parte positiva, entonces decimos z igual raíz de 3, porque z debe ser mayor que 0. Entonces, en definitiva, nuestra curva es un círculo, x cuadrado más y cuadrado igual 1, pero no sobre el plano aquí sí, sino a una altura z igual raíz de 3. Esa es nuestra curva C, donde nosotros vamos a calcular la circulación de este campo vectorial. Una vez que calculemos la circulación de este campo vectorial, o sea, esta parte del teorema de Stokes, el resultado, nosotros decimos que a partir del teorema de Stokes, ese resultado es lo mismo que esto, da igual a el flujo del rotor a través de la superficie S. Entonces, la parametrización del círculo es convencional, ¿sí? X igual coseno de t, y es igual seno de t, z igual raíz de 3. Z tiene que estar a cierta altura. Entonces, esta es nuestra parametrización, muy sencilla, digamos, de la misma manera que hacíamos cuando vimos curvas paramétricas. Y entonces, teniendo esta parametrización, lo que tenemos que calcular es esta circulación. Por lo tanto, yo tendré que expresar este campo en términos de x y z de nuestra parametrización y plantear la integral de cálculo. Entonces, la circulación se expresará de esta manera. dr es r' diferencial t. Esto es, digamos, ni más ni menos que una circulación de un campo vectorial. Termina siendo una integral común de Riemann, una integral como análisis 1, respecto al parámetro t. Pero primero tenemos que expresar f en función de nuestra parametrización y obtener el vector tangente r'. Luego hacer un producto escalar y ahí sí tenemos una función totalmente escalar del parámetro t. Bien, entonces, esto que está acá, este vector que está acá, es nuestro campo f expresado a partir de la parametrización. Entonces, esto que tenemos acá corresponde a x por z, ¿sí? Coseno de t por raíz de 3, eso es x por z. Y por z corresponde a esta parte, o sea, y por z es y, que es seno de t, por raíz de 3. Muy bien. Y x por y es lo que corresponde a esta parte que está acá, entonces x por y es coseno por el seno de t. El vector tangente lo obtenemos derivando esto con respecto a t, o sea, trivial, ¿sí? La derivada del coseno da menos seno, la derivada del seno da coseno, luego resolvemos el producto escalar y ahí directamente ya tenemos una función escalar del parámetro t, una integral común y corriente entre 0 y 2pi, porque es toda la vuelta del círculo, una integral común y corriente que se resuelve, digamos, por cualquiera de las metodologías que vimos en análisis matemático 1, no tiene sentido ahondar, no hay lugar tampoco para resolver la integral, eso es algo que se sabe, se conoce de otro curso. Entonces el resultado es 0, bueno, un resultado particular, o sea, es anecdótico el resultado. Es interesante lo siguiente, y esta es una particularidad del teorema de Stokes. Fíjense que en ningún lugar
en ningún lugar para realizar el cálculo, yo utilicé la superficie S, ¿cierto? Entonces yo calculé el flujo del rotor del campo vectorial F a través de la superficie S sin usar en ningún lugar la superficie S, solamente utilicé la curva. Fíjense que resolví la circulación, y la circulación implica conocer el campo, eso lo conocemos, implica conocer la curva frontera C. Pero si esta S hubiese sido cualquier otra superficie que tenga esa misma curva frontera C, entonces el resultado hubiera sido exactamente el mismo. Entonces la idea de esto es que, independientemente de cuál sea la superficie C, si yo resuelvo e integro o calculo el flujo del campo vectorial a través de una superficie de curva frontera C, el resultado es el mismo, ¿sí? Entonces, utilizando solamente la circulación, yo no consideré en ningún momento cuál era esta superficie S. Entonces, cualquier otra superficie que yo hubiera tenido ahí, entonces el resultado hubiera sido el mismo. Eso es algo interesante que nos permite además, nos da otra herramienta para resolver, si se nos pide una cosa, uno puede resolver otra utilizando el teorema de Stokes, dependiendo cuál es la forma más fácil de resolver el problema. O sea, cuál de estas integrales es más fácil, bueno, esa es la que resuelve.